Saludamos a los hermanos que están en línea, Dios les bendiga. Los que están cerca y los que están muy lejos, a distancia. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a ir al segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Yo hoy quiero todavía seguir bajo el tema los últimos tiempos. La señal de los últimos tiempos. Ese es el tema que he estado dialogando con ustedes. Y mientras más medito en este tema, más temas encuentro en la Biblia a este tema tan importante. Porque es un tema muy amplio. Así que hemos hablado de algunos temas muy importantes. Y hoy una vez más quiero recalcar un poco, aunque me voy a inclinar a otra área, pero voy a estar en esa línea, y es lo que hemos ya dialogado, lo que es un poquito de la apostasía. Este tema entra en la apostasía. No es en sí de lo que queremos dialogar, pero sí toca ese punto. Así que vamos a la lectura del versículo 1 al versículo 5. Y hoy quiero hablar bajo el tema que vamos a encontrar aquí. ¿Tenemos todos, hermanos? Leamos la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y da una gran lista aquí. Escuche bien: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentes, no sé si lo mencioné bien, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, dice la Biblia, la eficacia de ella. Dice la última parte: a estos evita. Ese fue el consejo de un padre espiritual o de un maestro a un discípulo. Y ese fue Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Oremos, hermanos, y le damos gracias al Señor. Padre, te bendecimos por tu grande amor y misericordia, tu bondad que es buena para con nosotros día con día, momento tras momento. Gracias te damos por tu bendita y poderosa palabra, tu palabra que, Señor, no regresará vacía, sino antes hacer lo que, Señor, desea hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, estamos cubiertos bajo tu mano bendita. Estamos cubiertos con tu Espíritu Santo. Estamos cubiertos, Señor, con tu gracia. Te pedimos que tomes el control y bendigas cada uno de nosotros en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Por favor, tenga la amabilidad de tomar su lugar. Yo quiero hoy hablar de los tiempos peligrosos. Eso es lo que hemos leído. Ese es el tema que quiero entender con ustedes. Los tiempos peligrosos. Pero en realidad estamos hablando de los tiempos como definiendo lo que está sucediendo. Pero en este tema, lo que en realidad el tiempo no es el peligroso. No es que esté contradiciendo, no. Vamos a explicar lo que el apóstol Pablo enseñó. El problema no es el tiempo, el problema es la gente.
Esos son los malos, la gente. Los tiempos no son malos. Malos son los tiempos por la clase de generaciones que viven en ese tiempo. ¿Me explico? Así que entendamos esa parte fácilmente. Entonces, cuando entendemos esta parte, voy a definir un poco sencillamente lo que la Biblia nos enseña, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Voy a definir esta palabra rápidamente para entenderme un poquito más. La palabra traducida como peligroso lleva la idea de problemas, dificultades, situaciones estresantes. Este tipo de ambiente marcará lo que estamos marcando los postreros días. Un tiempo, un ambiente, una ocasión de dificultades, de extremidades, de problemas. La palabra fue usada de una manera en el griego clásico, o la forma de hablar en su tiempo, hablando en el original griego, tanto para los animales peligrosos, salvajes, como para también refiriéndose al mar embravecido. Su otra ubicación en lo que puede o podemos entenderla en el Nuevo Testamento, hablando bíblicamente, es la historia que revela el capítulo 8 y el versículo 28 del Evangelio de Mateo. ¿Se recuerda del endemoniado gadareno? Bueno, en el caso del endemoniado gadareno, la Biblia define una palabra ahí que dice que no lo podían atar, no lo podían controlar, ni siquiera poder vestirlo, porque era una persona que estaba totalmente endemoniada. Pero ahí hay un versículo donde dice que era feroz. Define esa palabra, que era feroz. Esa es la palabra a la que se refiere en el original griego a lo que viene siendo peligroso, feroz. Esa es la palabra que nos ayuda a ilustrarnos en esta parte. Las características que Pablo describe no habla de tiempos malos, sino, como acabamos de mencionar, sino de personas malas. Y aquí algo que debemos de entender es que debemos de tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo no son desde la perspectiva de lo que aquí de Pablo, como por ejemplo de lo que hemos hablado de guerras, de hambres, de pestilencias y de calamidades, de dolencia, que aunque esto puede afectar al cuerpo, sí, pero cuando hablamos aquí de los malvados y depravados caminos de los hombres, estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de gente sin efecto alguno, sin amor, sin compasión, gente que no tienen, aunque tal vez tuvieron principio, veámoslo de este punto, aunque tal vez tuvieron principios, pero sus principios fueron destruidos, golpeados, lastimados, fueron de una manera sucumbados, sacados de su carril, de lo que hoy tal vez no existe. Entonces son personas que en algún momento conocieron tal vez a Dios y probablemente estuvieron dentro de una iglesia en su niñez, en su juventud, o probablemente en su vida adulta, pero algo los hizo cambiar de parecer, algo los hizo cambiar de sintonía, de canal, y ahora son personas que odian y tienen coraje y tienen ese mal pensamiento, no solamente de lo que es religión, iglesia, de lo que es Dios, hermanos, sino llegar al punto hasta de blasfemar en contra de Dios. Pero también está el otro grupo de gente que nunca han conocido y que en su casa nunca se habló de Dios y que tienen una imagen totalmente y completamente diferente de lo que es Dios. No hay Dios en su casa. Lo único que hay es tecnología, ciencia, marcianos y demonios, pues es lo que hay ahí. Ese es el pensamiento y el concepto que mucha gente puede tener en sus hogares y en sus vidas. Entonces, cuando hablamos de lo que el apóstol Pablo está hablando, es que se está refiriendo sencillamente a esa parte. No se está refiriendo a lo que el Señor, ¿verdad?, mencionó, lo que iba a suceder en los principios de lo que iba a acontecer en su venida, y los principios de dolores
Y ahí fue lo que marcamos. El apóstol Pablo se desenfoca un poquito en eso, pero se queda ahí, pero usa una idea de lo que se va a enfrentar. Tal vez, si Dios así lo permite, tal vez estaré hablando próximamente con ustedes la iglesia, tocante a la iglesia de los últimos tiempos, porque es importante que hablemos de ese tema. La iglesia en los últimos tiempos. Estamos hablando de las cuestiones de lo que nos rodea, y eso es lo que hoy trataremos, pero me interesa hablar con ustedes de la iglesia en los últimos tiempos. Pero bueno, sigamos y entendamos esta parte que es bien importante. Entonces, ya que hemos definido esta parte que para nosotros es importante aquí, la Biblia nos da una lista. El apóstol Pablo a lo que es a Timoteo le da la lista de lo que es esta clase de gente con la que se va a enfrentar, pero también marcándole un tiempo, y es los tiempos futuros, los tiempos finales, de lo que en el tiempo de lo que fue para Timoteo era una parte. Recuérdese que Timoteo era un joven pastor, era un joven líder. Entonces, aunque el apóstol estaba prisionero, a él le interesaba que el evangelio no estuviera preso, sino que se predicara. Y una de las cosas que a él interesaba, de una de tantas, era Timoteo. Timoteo, que era hijo y que lo había creado y le había enseñado lo que era el servir y en la obra de Dios. Pero él sabía que Timoteo tenía una forma de falta de conocimiento. Entonces a él le interesaba educarlo, que tuviera cuidado de esta clase de gente que ya se estaba viendo en el tiempo de estos hombres de Dios. Pero no solamente para ese tiempo, sino también para los últimos tiempos, de lo que hoy hemos estado dialogando, que no esperemos últimos tiempos, sino nosotros estamos en esa etapa de los últimos tiempos. Bueno, déjeme explicarme un poquito más. Se cuenta de un rabino que este rabino tenía prácticamente una fama, y que mucha gente seguía a este hombre de Dios. No pasaba un día en el que no acudieran a su puerta multitudes de gente, personas que buscaban un consejo, una curación o una simple bendición que él pudiera darles. Este varón de Dios, que era una persona que se inclinaba a hacer el bien, y cada vez que este rabino hablaba, la gente le escuchaba como tener sed y tomarse un vaso de agua, que era algo que la gente, ¿verdad?, aprovechaba el momento al escuchar a este hombre. Pero había entre sus oyentes un desagradable individuo que no perdía la ocasión de contradecir todo lo que el maestro decía, y había observado lo que podemos llamarle algunos puntos débiles en la vida del maestro. Quiere decir que cuando el maestro hablaba y daba consejos, esta persona que le había ya encontrado sus puntos débiles a aquel maestro, trataba siempre la manera de contradecirlo, y ese era uno de los problemas grandes. Y la gente, al ver que era muy intrometido y siempre le gustaba contradecir al maestro, la gente que lo escuchaba, los discípulos de aquel rabino, habían agarrado un coraje contra este hombre, al grado de que le habían puesto un apodo a ese hombre que mucho contradecía al maestro, y le habían apodado el diablo. Imagínense, ¿verdad? Qué apodo, ¿verdad? Qué sobrenombre. Y un día me encontré con uno que le apodaban el diablo. Imagínense, hermano, que a alguien le apoden el diablo, pues, ¿verdad? Todavía el chirris, ¿verdad? Todavía el ratón, el conejo, el ganso. Pero el diablo, eso ya era algo que sí tenía valor, tenía fuerza, ¿verdad? Porque entendamos que él cada día se oponía a lo que decía el maestro.
Pero un día, el mentado diablo se enfermó. Se enfermó el mentado diablo. Y el diablo fue que se enfermó y el diablo murió, pues. Murió el diablo. Y en su velorio y en su entierro, el maestro que estaba ahí presente se mostró un poco triste por el momento. Y uno de sus discípulos se acercó y le dijo: maestro, le dijo, está triste, le dijo, por el difunto. Y el maestro le dijo: no, le dijo, no estoy triste por ello, dijo, porque yo sé que él está en el cielo. Esas fueron sus palabras. Dijo: yo sé que él está en el cielo y es un amigo, dijo, él es un amigo para mí. Él lo consideró un amigo. Dijo: él es un amigo para mí. Yo no estoy triste, dijo, por él, porque yo sé dónde está. Yo estoy triste, dijo, por mí. Entonces el alumno o el discípulo, ¿verdad? Pues se quedó un poquito así como asustado y le dijo: ¿cómo? Le dijo: sí, le dijo, porque le dijo: todos los que me rodean me aplauden y me siguen por lo que yo digo, pero este hombre siempre me contradecía. Ahora que él ya no está, dijo, ya no va a haber forma que yo crezca. Porque una de las cosas que nosotros debemos de entender en la vida es que cuando hay alguien en la vida que se opone a nosotros, es porque no está de acuerdo con algo que no le está padeciendo bien, o le está pareciendo bien, perdón. Pero cuando alguien está en contra de nosotros, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer en este caso? Yo pienso que usted lo sabe, ¿verdad? No es enojarnos, no es maldecirlo y no es desearle el mal. Yo no sé si estoy en contra de lo que usted piensa a veces. Lo que nosotros debemos de hacer es cada día prepararnos. Sí, porque si hay algo que la persona ha encontrado el defecto en alguno de nosotros, debemos de preparar y cuidar esa área para que esa área no se afecte. Es que el hermano no habla bien y usted escucha de que alguien dijo que usted no habla bien, entonces practique para hablar bien. ¿Correcto? Sí, esto nos ayuda. Quiere decir dos cosas bien importantes. La crítica puede ser destructiva dependiendo cómo nosotros la interpretemos. Puede ser constructiva si nosotros la tomamos de esa manera. Entonces, dependiendo cómo nosotros entendamos la crítica, nosotros vamos a reaccionar. Si nosotros tomamos la crítica para destrucción, entonces no vamos a tener beneficio. Este es el caso. Este es el caso. Este hombre, este sabio, no agarraba la crítica para condenar, agarraba la crítica para mejorarse. Entonces, él dijo: ahora que él ha muerto, dijo, ya no voy a poder crecer. Entonces dijo: el miedo que tengo es de yo mismo. Tenía sentido. Y se tiró a llorar el anciano. Hablemos entonces aquí del versículo que nos ayuda a entender de que en los postreros días vendrán gente que la Biblia dice que se qué, hermanos, ¿cómo dice la Biblia? Amadores. Parece que usted no está leyendo conmigo, ¿eh? Pónganme el texto en la pantalla, hermanos, por favor, porque amadores de sí mismo. Esto puede resultar tan descomunal que eventualmente puede opacar toda acción benévola hacia los demás. Quien sea aquí en este caso preso por esto, el amarse o de una manera amarnos a sí mismo, ya en un estado, aquí hablamos definitivamente pecaminoso, y de una manera demandará permanentemente toda la atención que desea. Cuando hablamos de esta parte, hablamos para sí, el tener un contentamiento y una satisfacción
que premie la jactancia de una manera corrosiva en la vida de la persona. La persona, cuando se ama a sí mismo, de una manera, dependiendo cómo lo está llevando o cómo lo está tomando, de una manera lo va a dañar a la vida. Me hubiera gustado haberle puesto una imagen aquí al frente, o varias imágenes, que el tiempo no nos ayuda a trabajar esa parte. Sencillamente tenga la imagen de una persona que se está tomando selfies, pero esa no es lo que yo quiero hablarles. Sencillamente tenga esa imagen en su cabeza, por favor. Entonces, entendamos, bajo condiciones normales, entendamos aquí, y yo hago la pregunta: ¿verdad que usted se ama a sí mismo? Claro que sí. Usted sabe que se ama, porque hay acciones que le demuestran a usted mismo que usted se ama. Y de una manera también usted ama también el área espiritual en su vida. También entendemos que usted ama también esa área de su vida. Por esa razón es que usted está hoy aquí, ¿verdad que sí? Entonces, voy a leer la Reina Valera, versión 60. Dice el verso 2: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Pablo aquí pone encabezando una lista de señales distintivas que nos, de una manera, hará un poquito, o nos dará una claridad de qué o cómo de los tiempos finales. Y en esta frase, que hoy para nosotros es importante entenderla: hombres amadores de sí mismo. Y de esta manera estamos haciéndolo realmente de una manera más fácil, encontrando personas de afecto o de puro carácter. Y hablamos de pureza. Y aquí hay una parte que debemos de entenderla, porque cuando hablamos de estos resultados, de una manera se menciona que bajo condiciones normales, como ya hemos mencionado, usted se ama a sí mismo y sabe que se ama porque hay acciones que de una manera lo demuestran. Y usted mismo, en el área en la que usted se mueve, hablamos físicamente y espiritualmente, usted ha llegado a entender esta parte. Por ejemplo, en el aspecto físico, usted de una manera se realiza o hace en su cuerpo físico higiene de lo que es diariamente. Y de una manera, cuando buscamos descanso, cuando nos sentimos cansados, cuando tenemos hambre, buscamos de comer. Cuando hay la necesidad de recrearnos un momento, sea personal o familiar, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Nadie en la vida que se ama se va a hacer todo lo contrario. Ahora, hay enfermedades que de una manera son considerados trastornos severos, que ahí es donde podemos entender de una persona que se pueda flagelar o se pueda golpear, infringir con heridas en su cuerpo. Eso ya no es normalmente en la vida de una persona. Está sufriendo esquizofrenia, está sufriendo problemas mentales por la cual está hiriéndose él mismo. Entonces eso no es normal. Eso ya no está en el cuadro clínico, médicamente hablando, de una persona en sus 5 sentidos, sino que está fuera de sus 5 sentidos. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte, estamos entendiendo que médicamente una persona que va en contra de todo esto es una persona que tiene problemas de raíz con el yo o con el ego. Y esto es un problema serio. Ahora, en el aspecto espiritual, que es el área de intimidad, en donde se abarcan áreas que van desde las emociones hasta la personalidad, son cosas que debemos de tener bien claras en la vida espiritualmente hablando. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué practico esto? Es importante que definamos bien esa parte en nuestras vidas. La razón por la que yo oro, leo la Biblia y me congrego, eso es importantísimo.
definirnos y tener una personalidad y tener claramente nuestra fe en lo que creemos a través de las Sagradas Escrituras. No es por lo que alguien me dijo, por lo que alguien me cuenta, sino tener definido en la vida que yo lo hago porque yo sé que esto es verdadero. Y lo que yo deseo y lo que esto ha venido a cambiar y a transformar y a hacer en mi vida, lo que la Biblia dice, una nueva criatura en Dios. Pero si no tenemos esa definición clara en la vida espiritual, entonces tenemos problemas. Y es lo que puede haber y existir en la vida de mucha gente que no son claras en su vida espiritual. Hoy son y mañana no. Hoy están contentos con Dios y mañana se pelean con Dios. Mire qué ridículo, ¿verdad? Pero así es. Esta clase de gente que no tienen claramente bien o definidamente bien su carácter en la vida espiritual con Dios son variables. Tienen hoy un deseo de servir a Dios y mañana no lo tienen. Sí, entendamos que hay ataques del enemigo, hay deseos de la carne y todas estas cosas. Hay problemas, hay luchas, hay dificultades, hay problemas en la casa, hay problemas matrimoniales, hay problemas con los hijos con los padres. Bueno, hay un sinnúmero de problemas en la vida que nos pueden detener o parar el tener una excusa al decir, por esta razón yo no puedo acercarme a Dios, no puedo orar a Dios, no puedo leer la Biblia, no me puedo consagrar, no me puedo concentrar, o no tengo el tiempo. Tal vez, no porque tal vez no tenga el tiempo, sino porque es un problema ir a la iglesia. Así lo podemos poner y así lo podemos definir. Y tal vez digamos, ay hombre, hay una buena excusa. Hay una buena excusa y probablemente a los ojos de los hombres sea una buena excusa, pero ante los ojos de Dios no lo es. No lo es. No lo es. ¿Alguien que está aquí este día? Ok, entonces entendamos aquí de que cuando nosotros hablamos de que somos personas, hablemos de bajo condiciones normales. Si usted no se autoflagela y condena por las acciones o la acción vivida, si usted recibe con prudencia lo que se diga de usted, sea lo que fuera, entonces definitivamente usted es una persona que tiene, ¿cómo podemos decir? Está calibrado, pues. O sea, a usted no le afecta lo que le pasa y no lo detiene y no le afecta lo que pueda estar pasando hablando en la vida espiritual, y su vida es clara, segura. Entonces su vida está calibrada, su vida está en el orden que debe de llevar. Por eso que el versículo 2 que hemos leído dice: vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres, la versión moderna dice, los hombres serán amantes de sí mismos. Esta versión moderna dice, serán amantes de sí mismos. Y no exageremos en esta hora. La condición espiritual, hablamos de los cristianos, con independencia de sí, de ellos, de una manera ejercen aquí, y hablamos de liderazgo y hablemos un poquito en la parte ministerial. Es precisamente por lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y es pararlo a él en la parte ministerial, de que él como líder y como hombre de Dios tenga bien claro el concepto que en los últimos tiempos los días serían peligrosos y era importante que él se preparara. ¿Alguien está aquí en este día? Entonces, este es un asunto de importancia, de la cual se depende la directriz de una iglesia, sea local, regional, nacional o global, así pongámosla. Quiere decir que para poder tener un buen liderazgo y poder tener una buena clara, y voy a usar la palabra doctrina, ¿verdad? Porque es la palabra hablando de lo que es la enseñanza. Tener una buena doctrina, hablando iglesia, sea local, regional, nacional o global, es entender tener un buen fundamento. ¿Por qué? Porque cuando nuestra enseñanza, nuestra doctrina está basada
en la verdad de la palabra de Dios, no habrá nadie ni quien pueda venir a mover, sea esa iglesia local como esa iglesia global, de hermano, de lo que es la verdad, bajo los errores que se viven a nivel mundial en este tiempo. Quiere decir que los errores no son errores, son horrores de los que se viven hoy en día. No son solamente locales, son globales, son mundiales. Los problemas son serios. Los problemas que estamos hoy enfrentando en la vida, hermanos, son serios. Jesús, hermano, centraba su mensaje en su ejemplo, donde él mismo lo dijo en Mateo capítulo 11 y versículo 39. En la versión Reina Valera 1909 dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dejó clara esa parte. Jesús dijo que fuéramos y que aprendiéramos de él, que él, como fue manso y humilde, así nosotros hiciéramos. El resultado de amarse a sí mismos es arrastrar una cadena compulsiva a lo que el apóstol Pablo describe como la lista que le dio. Y fue ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, de lo que la palabra dice, sin piedad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados. ¿Y qué podemos decir más? Hinchados, amadores de los deleites, dijo el apóstol Pablo, de ellos más que de Dios, teniendo una apariencia de piedad, dice el versículo del 2 al 4, donde leímos esa parte. La escritura, al ser precisa en decir de una manera que habrá, hermano, hombres, entiéndase que también habrá mujeres. Así que no solamente se refiere a hombres, se refiere también a mujeres, amadores de sí mismos. De una manera se está haciendo un claro llamamiento, o de una manera a examinar a qué tipo de personas de una manera está sobre el pueblo de Dios. Entendamos aquí que el problema que yo quiero finalizar no es dentro de la iglesia, pero hablemos de la iglesia. Hablemos de la iglesia. Hablemos de una manera de que hay una forma de decir las cosas, de lo que está pasando, lo que está sucediendo, y que de una manera estamos hablando de que hay líderes que no están haciendo lo que se debe de hacer. Ahora, déjeme explicar esta parte porque es importante que toquemos este punto. No nos metamos muy a fondo porque no vamos a salir de este agujero, pero sí es importante que mencionemos esta parte. Una iglesia que de una manera pueda estar trabajando o que no pueda estar trabajando. Y el ejemplo lo tenemos en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, se recuerda, ¿verdad? Hay iglesias que fueron, ¿cómo podemos decir? Hablemos de Éfeso. Una iglesia trabajadora, una iglesia entregada, una iglesia que no dejaba de hablar de Cristo, que evangelizaba, que ganaba almas y que era una iglesia emprendedora, hablemos de esa manera. Pero el regaño y el consejo que vino de Dios hacia la vida del ángel de la iglesia fue de que tenía contra ella que había dejado su primer amor. Así que aquí no es tanto de lo que nosotros podamos hacer, sino es qué tan amor tenemos para Dios, qué tanto amor tenemos para Dios, qué tanto nosotros tenemos a Dios metido en el corazón, qué tanto Dios, hermano, gobierna esta casa como gobierna nuestras vidas. Porque nosotros podemos tener un sinnúmero y miles de programas, hermano, en la vida. Dentro de la iglesia podemos tener programas aquí, tener programas allá, tener programas aquí, tener un sinnúmero de programas, pero que Dios no esté en el asunto, hermano, no valdría de nada. No es excusa tampoco. No es excusa tampoco. Pero no podemos, hermano, llenar un vacío con programas cuando ese vacío, el único que lo puede llenar se llama Dios en la vida. Entonces nosotros no podemos venir, hermano, a vivir de una apariencia. Como iglesia, como pastor, como líderes, nosotros no podemos venir y decir, hermano, esto es la obra de Dios, cuando en realidad no es parte de la obra de Dios. No sé si me estoy explicando en esta parte. Entonces entendamos que muchas de las veces hay una forma que a veces nos puede
nos podemos llegar a creer que es la forma correcta o de la que Dios se deleita o se goza en hacerlo, cuando en realidad sencillamente es puramente humano dentro de la iglesia. Ahora, claro, humanamente trabajamos, humanamente obramos, humanamente hablamos, pero recordemos que en todo lo que hagamos tiene que estar de una manera apoyado por Dios en la vida. Ahora, entendamos esta parte, porque, por ejemplo, hablamos de una máquina. Yo sé que muchos de ustedes en sus trabajos laboran con máquinas, laboran con ¿cómo se puede decir? Con maquinaria, sea pesada, sea liviana. Perdón, hermano. Y que de una manera tal vez no tengamos la experiencia, pero el tiempo nos da la experiencia y nos ayuda a poder manobrear la máquina. Ahora, entendamos que cuando la máquina, X máquina, sea vehículo o sea de fábrica, entendamos de que si esa máquina no está calibrada, instantáneamente no va a servir de nada. El trabajo no va a ser correcto. Una vez me llevaron un sistema nuevo al trabajo. Un ejemplo, me llevaron un sistema nuevo de pintura, y este sistema nuevo traía una cámara para fotografiar y sacar los códigos de pintura a base de fotografía. Y esta cámara yo no sabía que se tenía que calibrar. Me habían dado un paquete, me habían dado un manual, me habían dado todo para calibrar, todo para usar todo el sistema, pero no puse atención, no puse caso. ¿Será que la persona no fue claro en especificarme bien, pensando que yo ya sabía? Pero cuando yo me encontré en el punto de que se le había terminado la calibración a la cámara que estaba usando, me comenzó a tirar otros códigos diferentes al que yo estaba buscando. Entonces le llamé al técnico de soporte y le dije, oye, le digo, fíjate que tengo este problema en la computadora, porque los códigos que me está tirando no son los que yo estoy buscando. Tenía el concepto bien claro que no era el que estaba buscando. Si por ejemplo estaba buscando un blanco, me estaba tirando un negro. Entonces le digo, no está tirándome bien, y me hace la pregunta, me dice, ¿calibraste la cámara? Y le dije, no. Y me dijo, ese es el problema, tienes que calibrar la cámara. Mi pregunta fue, ¿cómo le hago para calibrar la cámara? Y él me dice, en la caja, en el estuche que se te dio, hay un manual. Sí, hay unas pastillas, hay otras cajas. Me dice, destapa la caja tal, ábrela, destapa otra caja tal, ábrela, ahora destapa la cámara. Me dio un seguimiento al grado que terminé calibrando la cámara. Entendí entonces y dije, es correcto. No hubiera podido llegar a lo que yo quería si no tenía calibrada la máquina. Así, de la misma manera, cuando hablamos nosotros de calibración en la vida de nosotros como pastores, como cristianos, como hijos de Dios, en esta área nosotros debemos de entender que nuestra vida debe de estar calibrada para poder entender, para poder llevar a cabo lo que queremos llevar a hacer. Hablemos de la vida cotidiana. Hablemos, hermano, de pastores, hablemos de obispos, hablemos de política, hablemos de gobierno, hablemos de personas que nos rodean en todo lo que es nuestro ámbito. Entendamos que una persona con poder, si no está calibrada, va a hacer desastres en la vida. Una persona que no está calibrando bien, y cuando decimos que no está calibrando bien es que no está en sus 5 sentidos. Es una persona que le está fallando, como decimos nosotros, hermano, un tornillo en la cabeza. Una persona que no está calibrando bien puede hacer desastres, hermano, no solamente local, sino que también, hermano, nacionalmente hablando en la vida. Y déjeme meterme al punto, porque ahí es donde voy a entrar al tema, porque esta parte es importante. Nosotros estamos tratando con gente, hermano, alrededor del mundo. En nuestro barrio, en nuestro trabajo, con familia, con vecinos, bueno, con un sinnúmero de gente.
Estamos tratando con gente que no sabemos en realidad cuál es su función o su fin en esta vida. Pero muchas de las veces, hermano, el corazón y el pensamiento de esta gente es que no está calibrada como debe de ser. Estamos ante un gobierno y estamos ante, hermano, una gran nación, que es una nación, una potencia mundial, hermano. Esta nación ha sido bendecida por Dios desde el principio. Déjenme despacio porque como si se me quiere ir la garganta, hermano. Dijo una hermana cuando pasó al frente a testificar, dijo: hermano, si yo venía bien, dijo, es el diablo, dijo. Siempre le echamos la culpa al diablo. Pobre diablo, ¿verdad? Un día lo encontraron sentado llorando. Y déjeme agarrar una pausa. Y le dijo, una persona le dijo: diablo, ¿por qué estás llorando? Le dijo: es que, dijo, todo el tiempo los cristianos me echan a mí la culpa. Dijo: hoy no vengo a defender al diablo, hermanos. Que el Señor los reprenda. Por si las moscas, dijo alguien, ¿verdad? Bueno, entremos otra vez. Estamos tratando con gente que no tienen escrúpulos, gente sin amor, sin compasión, gente que no tienen principios, y si lo tuvieron ya no los tienen, gente despiadada, sin compasión, sin misericordia, gente que no sabe lo que es bondad, lo que es respeto. Mencioné que esta nación es una potencia, ha sido una potencia desde que se descubrió la bomba atómica. Esta potencia, este país fue una potencia. Estamos hablando de lo que es el 1943, 44, 45 hasta el 50. En el tiempo de Roosevelt. Yo no estaba ahí, algunos de ustedes tal vez. Roosevelt, el presidente Roosevelt, que muere, hermano, en su temprana edad de su mandato, queda su vicepresidente al control del gobierno, un hombre que dice la historia que su única experiencia era vender corbatas porque era un comerciante. No sé si el nombre es Tranchi. Ayúdenme por favor los historiadores. Porque cuando Roosevelt muere, él es el que queda. Pero este hombre tenía solamente 10 años en la política. Y cuando este hombre queda con aquel gran problema que estamos hablando, que había, prácticamente estaba en la Guerra Fría, en la Segunda Guerra Mundial todavía. Este hombre no tenía la experiencia para poder enfrentar los problemas nacionales, ni mucho menos globales. Estamos entendiendo que este hombre, que Roosevelt empieza lo que es esta grande bomba, hermanos, que iba a venir a destruir otras naciones, es el que la termina el vicepresidente y es el que lanza el que lanza 2 bombas a Japón. Es el que lanzó las bombas a Japón. Y cuando Stanley, que fue y que era el presidente de Rusia en ese entonces, le tiene el temor y el miedo y el respeto a este gran, hermano, imperio que es Estados Unidos. Y cuando él escucha, lo que se hace es que se quiere amistar con Estados Unidos. Y sí, tienen una amistad. Rusia siempre ha sido enemigo de Estados Unidos, hermano. Desde que Rusia, por un espía que mandó Stanley a Estados Unidos para investigar cómo habían hecho la bomba atómica, hermano, es que le roba, hermano, lo que es cómo se hacía. Rusia entonces hace su armamento y entonces Stanley se crea ahora una potencia también. Estoy hablando en el 1945-46. Pero cuando Stalin, hermano, aproximadamente llevaba 8 años de gobierno en Rusia, que había, hermano, había caído Alemania y habían caído Europa, hermano, en aquella guerra. Recuérdense de los nazis.
Estados Unidos, hermano, en aquella gran despoblación por las guerras que habían pasado, uno de los países que ayudó a Europa, hermano, que ayudó a Alemania, que ayudó a Francia y que ayudó a todos aquellos lugares donde había habido guerra, fue Estados Unidos. Estados Unidos ha sido bendecido. ¿Sabe por qué? Porque ha sido un país que ha sido, hermano, bendición para otros países. Stanley muere en una noche de ebriedad, hermano, muere Stanley. En aquel gran logro que había inventado, aquella gran bomba, hermano, y que ahora Rusia era una potencia, Dios permite que este hombre muera. Si no, se hubiera desatado, hermano, otra guerra que, hermano, hubiera terminado esto en caos. Cuando hablamos de esta historia, estamos hablando de que Estados Unidos ha sido una grande nación que ha bendecido otras naciones, por la que hoy nosotros decimos de que Estados Unidos, Dios la ha bendecido por dar a otras naciones. Pero el problema que tenemos hoy con los gobiernos presentes y nuevos es que estos gobiernos han venido a cerrar la mano para que otras naciones sean bendecidas. Hablemos del gobierno presente. Este gobierno presente en el que estamos está cerrando toda la ayuda a todas las naciones, hermano, que han existido, y Estados Unidos ha bendecido. Entonces, si estas ayudas se están cerrando, eso quiere decir que Dios parará de bendecir esta nación. ¿Por qué? Porque de la manera que Dios ha bendecido esta nación, porque esta nación ha sabido dar al necesitado. Entonces, el problema de los gobiernos presentes no es porque en realidad quieran ahorrarle a la nación o quieran ahorrar en sus arcas, hablando nacionalmente. El problema de los presentes es que el hombre es capaz de poder infringir no solamente la ley terrenal, sino también la ley de Dios. El gobierno presente le importa un pepino, un cacahuate, hermano, lo que es el Senado. Le importa un pepino lo que es las leyes. No le importa, hermano, si es posible quitar los jueces que hay por en medio para hacer sus atrocidades que tiene en mente. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Si a este gobierno no lo paran, hermano, téngalo por seguro que va a ser desastre este gobierno en esta nación. Y si usted votó por él, discúlpeme, hermano, discúlpeme, pero hay problemas en esta nación de mucho tiempo. ¿Han habido problemas? Sí, han habido problemas. El problema, uno de los problemas bien grandes, ¿sabe cuál es? Que han tomado el nombre de Dios como bandera para poder darle el apoyo. Y eso no se hace. Eso no se hace. El tomar el nombre de Dios como bandera para poder jalar votos y jalar, hermano, nombre y fama, eso es pelear contra Dios. Actualmente se ha abierto una oficina en la Casa Oval y le han llamado la casa de oración. Y ahí hay un espíritu engañador en esa casa. Ahí hay un demonio de confusión en esa casa, que se ha metido, hermano, una mujer llamada a ser profeta para profetizarle al gobierno que le va a ir bien todo el tiempo. Esa es una falsedad. Está aquí en este día, ¿verdad? Ok, tengamos cuidado lo que estamos viendo y lo que estamos viendo en este tiempo. Estamos en los últimos días, donde muchos engañadores se levantarán, dice la Biblia, y que serán amadores de sí mismo. Y el apóstol Pablo da una gran lista. Y en esta lista encontramos gente vanagloriosos, orgullosos, ávaros, donde lo único es
que ellos se enriquecerán ellos y no les importará a nadie más en la vida. Aquí es de que si usted se mete en el camino, lo van a desvalijar, hermano. Lo van a desvalijar. Y esto no solamente lo encontramos en los gobiernos, lo encontramos, hermano, con los amigos, los encontramos en la sociedad, los encontramos en las casas, incluso los encontramos dentro de las iglesias también. Mire, hasta allá están aplaudiendo. Hay pastores que le están robando las ovejas. Hay líderes que están desvalijando las iglesias. Hay gente despiadada, gente que solamente se lucran ellos mismos y nunca miran por la necesidad de los demás. Me estoy metiendo a un camino muy escabroso, hermano, muy oscuro. Pero es importante que entienda que estamos hablando proféticamente de lo que la Biblia nos enseña a nosotros. No le vengo a profetizar que así dice Dios. No. Le estoy leyendo la Biblia a usted en este día. Le estoy leyendo la palabra y la estamos interpretando bajo el contexto bíblico de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Entonces, una persona que no está calibrada, hermano, será una persona que hará desastres en la vida. No importa en qué lugar, en qué situación, en qué posición se encuentre la persona. Todo instrumento de medición, sea del tiempo, de espacio o de valor, necesita estar justamente calibrado para poder responder con precisión al resultado que se necesita siempre. Usted no va a usar una máquina descalibrada, si usted es de las personas que usa máquinas para hacer el trabajo con precisión, más si tiene una supervisión encima, ¿verdad que no? Tiene que llevar calibrado con numeraciones, con puntos, con centésimas, con, hermano, bien calibrado lo que va a hacer. Si no, no va a pasar la inspección. Por eso que hoy tenemos que entender, una persona que no está calibrada humanamente es una persona que, hermano, es cabida y mente, hermano, de Satanás en la vida. Entonces, yo me estoy metiendo a un punto, hermano, que usted necesita entender. Estamos tratando con gente en la actualidad, hermano, que si no tienen a Dios, tienen al diablo. Es que quiero decirle en este día que estamos tratando con gente que son influenciadas por el mismo infierno, por el mismo diablo, por el mismo demonio. Porque una persona en su sano juicio, una persona que piensa que está calibrada, hermano, no va a odiar a alguien, pues. No lo va a matar. No le va a desear, hermano, lo peor en la vida. Solamente porque no sea el color de piel. Solamente porque no sea el color que es él o es ella. Hermano, los grandes problemas que se surgieron en esta nación tan grande en el tiempo de la esclavitud. Eso trajo, hermano, una guerra civil. Al grado que se tuvieron que hacer legislaciones, hermano, y dejarlas bien claras, hermano, en la constitución, hermano, de esta gran nación. Hubo muerte, hubo gente que sufrió, hubo, hermano, derramamiento de sangre, sencillamente por el color de la piel. Y dijeron, no más, no más. Nadie podía entrar, hermano, a la misma escuela, sea negro, sea oscuro, hermano, o donde entraba un blanco. No, las escuelas eran diferentes. No podían comer en un mismo restaurante. No se podían subir al mismo autobús. No podían trabajar y laborar en la misma oficina. Tenían que haber oficinas diferentes, separadas de color, hermano. Eso era un odio. Eso era un coraje. Eso era, hermano, algo que venía del corazón de Satanás y ha existido, hermano, en el pensamiento del hombre, sencillamente porque alguien dice, no, porque yo soy más que todos. El ego, el orgullo.
el nombre de la persona, el proclamarse rey sin que nadie le proclame rey, el que diga, por favor, apláudanme pues, hombre. Si yo soy aquí el que muevo todo, yo soy aquí el que hago todo, es que sin mí la cosa aquí no trabaja. Ese es el ego de la persona. Ese es el ego de la persona. No, hombre, si yo tengo que aquí cuando dijo el gobierno, yo tengo aquí 3 semanas y como si 10 años estuviera ya aquí, dijo. Ese es el ego del hombre. Ese es el ego del hombre. El ego del hombre lo hace pensar cosas que en realidad no son. Cuando una persona no está calibrando bien en su mente y en su corazón, es una persona que va a las ruinas. Definitivamente, bíblicamente, va a la ruina, hermano. El problema es de que no solamente él se va a la ruina, se lleva a los que están alrededor de ellos a la ruina también. Que ese es un problema grande que tenemos hoy en la actualidad. Quiere decir que nosotros como iglesia del Señor, nosotros estamos tratando con gente, hermano, que están influenciados por Satanás. Y esta gente la miramos en la calle, la miramos en el trabajo, la miramos donde quiera. Ahora, yo no, por favor, no me vaya a malinterpretar. Cuando usted llegue al trabajo, cuando llegue a la casa, cuando llegue con el papá, con la mamá que no es a la iglesia, no le diga, usted tiene al diablo, mamá. Y le va a decir, ¿por qué? Eso dijo el pastor. Por favor, hermanos, tengamos cuidado. Por eso que Jesús dijo, si alguien te pega de un lado, por la otra. Y dijo alguien, ¿y si me pegan en la nariz? Pues ya ni modo, ¿verdad? Porque ya no tiene otra nariz, ¿verdad? Es que Jesús lo que nos estaba enseñando es que si alguien nos insulta, usted no lo devuelva con maldición, sino bendígalos. ¿Alguien está aquí? Entonces, entendamos, yo ya quiero terminar. Lamentablemente, cuando nos encontramos con personas que son amadores de sí mismas, estamos ante alguien que está descalibrado, no tan solo espiritualmente, sino que esto afecta también a sus funciones y capacidades. La condición de la mayoría de los cristianos en la actualidad es muy distinta a la de las generaciones pasadas. Hablemos de 20 años atrás. El dinero, las finanzas no eran las mismas. Ni qué decir de las estructuras eclesiásticas, hermano. Hablamos de la iglesia. Se han adaptado y moldeado a clase de personas en la actualidad, hermano, donde en realidad entran un sinnúmero de gente a las iglesias, hermano, con grandes y con un sinnúmero de proyectos, con pensamientos, con ideas, con programas y con grandes cosas, tal vez como para poder favorecerlas o para decir, es que pastor, esto está muy aburrido, hombre, hay que darle un poquito de vida a la situación. No estamos en contra de eso. Estamos en contra cuando se quita la palabra de Dios de los púlpitos. Ese es el problema. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Ya no se predica la verdad, ya no se predica la palabra, ya no se enseña con exactitud la verdad. Se da un mensaje por encima de lo que es la Biblia. Ya no nos profundizamos a la verdad de Dios. Para usted tal vez esto de lo que estamos hablando sea nuevo, sea viejo, o tal vez en algún momento de la vida usted lo escuchó, hermano, pero tal vez para usted no es un fundamento. Yo hoy quiero decirle a usted, sí, a usted, hermanito, en este día, para nosotros el fundamento que nunca se debe de mover de nuestro corazón es la palabra de Dios en la vida. Si usted tiene días en iglesia, meses, le entendemos, pero usted que es viejo en el evangelio, usted debe de saber la Biblia, pues. A usted no le deben de dar a tole con el dedo, como decimos vulgarmente, hermano, en la calle. A nosotros no nos deben de enseñar cosas raras. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. El que conoce la verdad sabe lo que le están enseñando, hermano.
Y no puede estar en una iglesia donde se le enseña la mentira. ¿Por qué? Porque sabe la verdad, pues. Una persona que conoce la verdad no puede estar asopalando la mentira del líder, del pastor, del predicador, del maestro. No. Eso no debe de existir. Pero habemos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ahí nos dan comida, nos tratan bien. Nos dice, está bien. ¿Cuántas mujeres lleva? 3. Está bien, usted va para el reino. Dele, siga. Usted es un campeón. Le dice, mi hermano, un campeón, le dicen a uno. Usted solamente traiga sus ofrendas, sus diezmos, ofrendas especiales pro templo. Y recuérdese que la semana que viene usted tiene que dar $1,000. Le digo que me iba a meter a la apostasía por un momento. Tenemos problemas y muy serios en estos tiempos, porque son días peligrosos. Yo voy a terminar con una experiencia del primer libro de los Reyes en el capítulo 5. Quisiera hablar de otro ejemplo, pero voy a hablar de Jesse, el siervo de Eliseo. Me gustaría hablar de Judas Iscariotes, que negó al Señor. Pero me voy a quedar solamente con Jesse para terminar. La Biblia dice, usted conoce la historia, ¿verdad? De que en el lugar de Asiria había un hombre, un capitán, un hombre poderoso, que Dios les había dado victoria a mano de ese gran capitán, llamándose Naamán el sirio. El problema de este gran hombre poderoso, que la Biblia así lo describe, es que tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? Que era leproso. Sí, correcto. Ahora, la Biblia dice, usted sabe la historia, por una de las muchachas que habían ahí, que era esclava y que había sido traída de Israel. Se da cuenta, le dice a su señora de que en Israel había un hombre de Dios que podía curarlo. Ella le dice a él le dice al rey, el rey le da cartas y lo manda al otro lado a Israel para que lo sanen. Llevó presentes y todo, y en la carta dicen, por favor, sánenmelo. Como si fuera, ¿verdad?, un hospital eso. El problema es que cuando le llega la carta al rey y lee la carta, se rasga el vestido y dice, miren, digo, busca ocasión para poder acusarme, pensando que yo soy Dios para curarlo, dijo este hombre. Al otro lado, en una montaña, había un hombre consagrado a Dios llamado Eliseo. Y escucha cómo, no sé, de que el rey había rasgado su vestido por la petición del rey de Asiria. Entonces dice la Biblia que Eliseo dice, mándamelo, tráiganmelo para acá. Le dan el anuncio a Nabal, va con todo ese ejército a donde vive Eliseo. Usted sabe la historia, que él esperaba que Eliseo saliera, se le tirara, se le postrara y le dijera a mi señor, le dijera, voy a poner mi mano, porque así lo define él, y sé sano y vete tranquilo. No. La respuesta de él fue, le dijo, ve, lávate en el Jordán, zambúllete 7 veces. La Biblia dice de que aquel hombre se enojó y dijo, ¿cómo? Si allá al otro lado en mi tierra hay mejores ríos. Y dijo, ¿cómo es que este hombre me manda a zambutirme en ese río sucio? Y se fue enojado. Uno de sus siervos se le acerca y le dice, mi señor, si el hombre de Dios solamente te pide que te zambullas en el agua y serás sano, le digo, es todo lo que te está pidiendo. El hombre llevaba orgullo en su corazón. No quiero hablar de él. Entonces él va por obediencia, hace lo que le manda el profeta y se sana. En agradecimiento regresa a la casa donde estaba el profeta y le dice, aquí estoy, he sido sanado, quiero recompensarte. El profeta le dijo, no, le dijo, yo no recibo nada.
regrésate. Le dijo, no quiero nada de lo tuyo, le dijo. Aquel hombre agradecido le dijo una, le dijo dos, por agradecimiento. Hermano, estaba agradecido, no quería usurpar, no quería pagarle por lo que había hecho, que estaba agradecido. Mas sin embargo, el hombre de Dios no recibió nada de la mano del sirio. ¿Alguien está aquí en esta hora? Y se fue. Pero había alguien que estaba escuchando. Y ese alguien era el siervo de Eliseo. Y cuando se arrancó el sirio con su ejército y su banda que venía, él se fue detrás, dice la Biblia, corriendo detrás de él, lo alcanzó a cierto lugar. Y cuando lo alcanza le dice, y se baja rápidamente el sirio porque se da cuenta que venía, y le dice, todo está bien. Le dice el sirio al siervo de Eliseo, le dice, mi señor me ha mandado, le dijo, porque llegaron dos mozos que llegaron, le dijo, llegaron a la casa y te pide por favor que si le puedes dar un lingote y le puedes dar unos vestidos. El hombre entonces, por agradecimiento, le da los vestidos, le da 2 porciones de plata que le pide, le manda con sus siervos a tal lugar y le dice, ellos te acompañarán. El siervo viene, le estoy haciendo rápida la historia, 1 minuto me queda, y va y llega al lugar y le dice, déjenlo aquí tranquilo, yo me encargo del resto. Y se regresan. Aquel esconde lo que había pedido y se va con el profeta. Y cuando llega al frente del profeta Eliseo, el profeta le dice, ¿de dónde viene Jesse? Le dijo, si yo no he salido, le dijo. Si yo no he salido, yo aquí he estado. La versión Reina Valera dice, mi corazón, le dijo, estaba ahí. Pero otra versión dice, mi espíritu estaba ahí, le dijo. Y te vi, le dijo, cuando le pedías. Le dijo, ¿acaso es tiempo? Le dijo, de recibir, de cosechar. Y lo regañó. Y le dijo, la lepra que se le quitó a él, le dijo, te caerá a ti y a tus generaciones. Lo maldijo. No solo a él, sino a sus generaciones. 3 cosas bien importantes que debemos de entender en la vida de Jesse: la mentira, la hipocresía y, como dijo el apóstol Pablo, y la falta de fe en la vida de la persona. ¿Cómo nosotros podemos identificar una persona amadora de sí mismo? No es una persona que sencillamente se está tomando selfies. Una persona que se está tomando selfies sencillamente es como un flashazo, un inicio de que cada individuo, cada persona tenemos un orgullo en sí. Algo que nosotros hacemos nos puede identificar como muy orgulloso. Esto es mío, no me lo quito. Fíjese que le voy a contar este testimonio. En el 1976 hubo un terremoto que sacudió todo Guatemala. Este terremoto destruyó casi un 90% de Guatemala. Guatemala es muy pequeño y destruyó casi todo este terremoto. Nosotros fuimos afectados por ese terremoto. Yo era muy pequeño, tenía unos 6, 7 años entonces. Yo tenía un tío. Habíamos tenido visitas en esa semana. Venía una visita y había un joven casi de su edad de él, de este tío. Este tío tenía como unos 12, 13 años. Este tío tenía un grande problema, y es que era demasiado orgulloso. Y un orgulloso no comparte nada ni sus juguetes con nadie. Estábamos en una condición, como muchos tal vez, humildes. Y esa noche él no quiso cenar, no quiso comer. Pero en esa noche parece que como si habíamos comido el producto de la gallina, huevos. Porque sus palabras fueron estas. Dijo, hoy yo no voy a cenar, dijo, pero este huevo lo voy a guardar. Dijo, y mañana lo quiero encontrar en el mismo lugar. Si no lo encuentro, dijo, se le quedó viendo al otro muchacho, dijo, ya sé quién se lo comió, dijo. Lo señaló pues.
Le llevaba ganas, lo tenía entre ceja y ceja, dicen los hermanos de México. Lo traía pisando talón. No lo quería, ni en pintura. El problema es que él no sabía que no iba a amanecer al próximo día. Porque el terremoto que sacudió Guatemala fue más de 7 puntos y algo, hermano, que destruyó la casa donde vivíamos, y uno de los que murió fue él. Entonces, cuando nosotros hablamos del orgullo, de la vanagloria y de lo que a nosotros nos puede pasar en la vida, tal vez no se pueden contar con como lo que nosotros vemos a niveles mundiales, nacionales, gente, hermano, política poderosa. Pero en nuestros corazones puede haber algo que nos esté afectando nuestra vida espiritual. Tal vez no a grandes rasgos, pero esas cosas pequeñas nos pueden afectar el corazón. Lo que es, hermano, la ambición a las cosas terrenales. Las cosas que a veces nos están opacando la vida espiritual son las cosas que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado en los últimos días, porque vendrían gente amadores de sí mismo, que no tendrán piedad, no tendrán compasión, no tendrán amor ni misericordia. No les va a interesar a nadie más que solo a ellos. Dice otra versión, amantes de sí mismo, donde no hay nadie más que solamente ellos. Ellos son los guapos, ellas son las hermosas, ellos son los grandes, ellos son los poderosos. Hermano, podemos ponerlo dentro de la iglesia. Es que cuando yo predico, solamente las almas se salvan. Cuando predican los hermanos, no, ni las moscas se convierten. Eso dijera yo. ¿Cómo dijera usted? Si yo sé predicar más que el pastor. Si el pastor ni hablar sabe, hombre. Si a mí me pusieran para predicar, yo cambiaría todo. Yo pondría esto, pondría allá, pondría aquí. Si fuéramos una iglesia poderosa, yo le creo. Yo le creo. Yo le creo a usted. Pero como se lo dije un día en Houston a una iglesia llena, 2, 3 veces de lo que tenemos aquí, le dije sí, pero al que pusieron de pastor fue a mí, le dije. Así que lo siento por ustedes. Sencillo. Yo no puedo venir y gloriarme, porque yo sé de dónde vengo, quién soy y para dónde voy. Hoy estoy y mañana solo Dios sabe. Lo que hagamos hoy aquí, debemos de darle siempre a Dios toda la gloria. Que la gloria es para Dios. Lo que hagamos o lo que no hagamos. Siempre hay curiosos en la congregación. Un hermano le dijo a un predicador que siempre llegaba a la iglesia, y le dijo: hermano, le dijo, siempre que usted viene a predicar a esta iglesia, dijo, siempre trae un maletín con usted. Y le pregunta y le dice: hermano, ¿qué trae en ese maletín? Y le dijo una vez más: ¿qué trae en ese maletín? Y le dijo 2 veces. Y como si pues molestó al predicador, le dijo: ¿quieres ver lo que traigo en el maletín? Le dijo: sí, le dijo, es que siempre trae ese maletín usted. Es que, hermano, hay gente bien curiosa en las iglesias, hermano. Dice: ese pastor solo ese saco se pone, por eso que me traje otro, hermano. El problema es que ni me compran uno y solamente me critican, pues así que. Le dijo: ¿quieres ver? Le dijo: sí, le dijo. Ven, le dijo. Le abrió el maletín, le destapó el maletín, le sacó un pantalón roto que había estado bien sucio, viejo, una camisa rota que había estado bien sucia, rota, y le sacó una fotografía de un hombre viejo, barbudo, sucio, y con esa misma ropa que se miraba que era una persona que vivía en la calle. Y cuando se le enseñó,
Le dice, esto es lo que cargo, le dijo. Y el hermano le dijo, ¿eso es lo que cargan en el maletín? Le dijo, sí, le dijo. Y le dijo, ¿y por qué carga eso? Le dijo, porque esa ropa era la que tenía puesta el de la foto, le dijo. Y el de la foto, le dijo, era yo. Le dijo, pero no se parecen. No, le dijo, porque Cristo cambió mi vida. El hombre, Dios lo usaba en sanidades, lo usaba en revelación, lo usaba en discernimiento de espíritu. Dios usaba a ese hombre como usted no tiene idea. Y le dijo, ¿y para qué lo carga? Le dijo, lo cargo porque cuando yo siento que el hombre, lo humano se me comienza a subir al cuello y la gloria pienso que es mía, que por mi mano o porque por mi nombre, por lo que yo hago, le dijo, cuando yo siento que me estoy subiendo y se me está subiendo la gloria, abro el maletín, veo la foto y reconozco quién soy y de dónde vengo. Entonces se me baja la gloria y reconozco que solamente es de Dios. Debemos de cargar nosotros nuestros maletines, hermanos, de donde Dios nos ha sacado a nosotros, y reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros. Recuérdense que todo lo que Dios hace por nosotros y en nosotros se lo debemos a Él. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestra habilidad, no es porque yo soy ciudadano, no es porque usted no lo es, yo sí. No porque yo nací aquí y usted del otro lado. No. No porque usted es mojarra, no. Tranquilo, hermanos. Porque esos son los problemas que estamos teniendo en la actualidad, problemas raciales. ¿Y sabe cuál es el gran problema que estamos enfrentando? No es que solamente, y con todo respeto yo me refiero, porque no todos son así. Yo trabajo donde hay blancos, a mí me respetan, a mí me dicen pastor, a mí me dicen hermano, usted no tiene idea cómo me tratan ahí, puros blancos. Por eso digo, no todos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nos haga la diferencia en nuestra propia raza, nuestro propio color, nuestra propia gente. Eso es lo más triste. Pero como iglesia del Señor, nosotros no debemos de tener esos prejuicios. Como iglesia del Señor debemos de saber que somos un solo cuerpo y que pertenecemos a un solo cuerpo, y es al cuerpo de Cristo. Lo que nos hace hacer nosotros ¿quiénes somos? Es la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Así que si su hermano o su hermana por alguna razón se traba con el inglés, no se burle, ayúdele por favor. Si hay algo que a usted tal vez no le gusta de su hermano, es que ese color de camisa que siempre trae hasta me ciega, regálele una camisa. Sí, porque hasta para eso tenemos que tener gustos. Con todo respeto, nosotros, hermanos, conocimos un hermano que, ay Dios mío, parecía caja fuerte. No se le hallaba la combinación en ningún lado, hermano. Traía pantalón amarillo, zapatos blancos, camisa verde y calcetines rojos. Hermano, eso era un desastre, pues. Pero aún así debemos de sobrellevarnos unos a otros, amarnos tal y como somos, porque en Cristo somos uno, y a Cristo le debemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. No se sienta orgulloso, no se sienta bravo, no se sienta el pollo, el gallo del gallinero. No, tranquilo, bájese esa gloria. No haga como el pavo real que levanta el plumaje y no se ve que abajo las gran patas flacas que tiene. Oh. Cristo a usted le ha hecho bien. No éramos nadie. Pastor, es que yo vengo de sociedad, yo vengo de familia pulcros, yo vengo de familia de sangre azul. Pues yo creo que tenían problemas en su familia, hermano.
Porque hay gente que se llevan porque vienen de familia adinerada. Entendemos, no todos nacimos en cuna de oro, pero en Cristo, todos en Cristo somos iguales. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga.